Ya, ahora vamos en vivo. Estamos en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina y estamos en un nuevo programa de estos programas semanales de los días viernes, donde la idea es poder conversar, difundir también información en estos tiempos de cuarentena. Estamos hoy día en un tremendo programa, en esta iniciativa de tener invitados y invitadas de distintos países. La semana pasada tuvimos un gran programa también, hablando sobre las investigaciones en Alzheimer. Y hoy día tenemos también un tremendo programa donde queremos saber en qué está cada país con respecto a la pandemia y también con respecto a los adultos mayores y principalmente los temas de Alzheimer. Bueno, primero presentar a Patricia Alegría, presidenta de la Corporación Alzheimer Chile y también neuropsicóloga de la Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo ha estado este tiempo? Bien, Pato, aquí estamos, sorteando la pandemia. Así que bien, estamos bien. Qué bueno que nos sigan todos los viernes, ya se ha hecho una tradición de los viernes estar en línea, ahí conectados con distintas temáticas. Pati, hoy día tenemos grandes invitadas y también un tremendo invitado. Son también amigos tuyos de años. Cuéntanos quién nos acompaña hoy día y también el tema de conversación que tenemos para abrir hoy día la tarde. Sí, mira, tenemos un tremendo panel, primero porque son amigos, porque compartimos temáticas parecidas, porque nos motiva el Alzheimer, somos parte de Alzheimer Iberoamérica, así que tenemos tres grandes invitados hoy día para hablar qué ha hecho cada asociación, ¿cierto?, en distintos países en temáticas de Alzheimer en este tiempo de pandemia. Y además tenemos a Chacha, que nos va a hablar un poco del contexto más bien iberoamericano en términos de iniciativas. Entonces les quiero presentar primero a Noemí Medina, que es nuestra Chacha, que le decimos nosotros con mucho cariño. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Fue consultora y experta en capacitación de largo tiempo dentro del programa de las Naciones Unidas, la PNUD, y es la actual presidenta de Alzheimer Iberoamérica, AIB. Bienvenida, Chacha, con nosotros a estar esta tarde y en esta jornada. Gracias por el espacio y por compartir, Patricia. Es una gran tarea la de la Corporación Alzheimer Chile. Los felicito porque realmente te felicito a vos y a tu equipo, porque realmente es una labor importantísima que nos está uniendo a todos los países y las asociaciones de la región. Así que muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti. También les quiero presentar a Paula Maeso. Ella es abogada de profesión, es voluntaria y es familiar. Ella es presidenta de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares, AUDAS, en Uruguay, y presidenta también de la Federación de Alzheimer y Demencias del Uruguay. Pao, bienvenida a esta jornada. Bueno, muchas gracias. Arrancaste con toda la formalidad, Pati, después me dijiste, Pao, bienvenida. Eso denota nuestra amistad y el cariño mutuo que nos tenemos. En nombre de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares de aquí desde Uruguay, todo el equipo agradece la invitación y el espacio para poder participar y compartir e intercambiar, que eso es lo que enriquece y fortalece a cada una de nuestras asociaciones. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. También quiero presentarles a Diego Aguilar, también otro amigo de nuestro grupo. Él es psicólogo, él es especialista en gerontología comunitaria y es director ejecutivo de la Fundación de León de Tucumán, Argentina. Bienvenido, Diego. Hola Pati, la verdad que un gusto estar aquí reunidos con gente tan querida y bueno, en nombre de Fundación León y también de la Red Alma de Argentina, la verdad que me da mucho gusto poder participar en este panel. Perfecto. Así que bienvenidos. Aquí tenemos nuestros grandes invitados, Pato, de hoy, así que podríamos dar inicio al programa. Sí, bueno, agradecer, tenemos harta gente conectada. En los pocos minutos que llevamos ya tenemos más de 30 personas y se van sumando. Yo estoy cada vez atento ahí a la cantidad de gente y también lo invitamos a interactuar, poder generar consultas. Es bien interesante saber en qué está cada país. Así que también les mandé el link a los invitados y también a la gente amigos, para que difundamos esta entretenida conversación. Y para abrir la conversación, saber cómo están cada uno de ustedes en los distintos contextos, de acuerdo a la pandemia, en qué está cada país en relación a la pandemia, con respecto a las medidas, con respecto del punto de vista también psicológico. Me tocó escuchar ayer, yo hago clase en la universidad y en el colegio, y muchos de los comentarios que existen, porque uno claramente
en este contexto tiene que también saber cómo está cada uno antes de partir laboralmente cada uno de los trabajos. Escuchamos mucho esto de los trastornos psicológicos, los problemas intrafamiliares, y también en relación en temas país. ¿Cómo está cada uno de ustedes? Quizás partir por Diego, que nos cuente un poco cómo están allá en Tucumán, cuál es el contexto, y después vamos a ir conversando más sobre nuestro tema. Perfecto. Bueno, la verdad que esta situación nos tomó a todos muy desprevenidos. Creo que a todo el mundo fue algo totalmente inesperado. Por suerte, en Argentina, en términos generales, se reaccionó desde bastante temprano. Desde el gobierno se dispusieron diferentes medidas y decretos de necesidad de urgencia que declararon un aislamiento obligatorio, preventivo, que permitió que se aplanara la curva, la famosa curva de la cual tanto hablamos, y particularmente en la provincia de Tucumán, que es una provincia muy pequeña, la más pequeña del país, que cuenta con 1,5 millones de habitantes. La pandemia, por suerte, ha tenido un impacto relativamente tranquilo, en el sentido de que no ha habido muchos contagiados. En este momento la suma total es un poquito más de 40 personas que se han visto contagiadas por el coronavirus, pero como en diferentes lugares del mundo, el impacto ha sido principalmente económico, ¿no? Y esto creo que sobre todo recae en las familias que nosotros acompañamos, que son las familias de personas con Alzheimer y otras demencias, en donde el tema económico es muy importante, ¿no? Recae y también influye muchísimo en familias que necesitan cuidar a personas que realmente necesitan un acompañamiento día a día y hora a hora, y la situación de pandemia y de aislamiento y de encierro, por supuesto que afecta de diferentes maneras no solamente a la persona con Alzheimer, sino a toda su familia, ¿no? Y creo que esto es lo más importante. La pandemia no solamente ha tenido un impacto sanitario o en términos de salud, sino también económico y también social y familiar. Lo que venimos trabajando mucho, y estoy seguro que mis compañeras también van a estar de acuerdo, es que la pandemia no signifique desconexión, ¿no? Y que el aislamiento social que hemos tenido que llevar todos a cabo en diferentes lugares del mundo, este confinamiento que hemos tenido que realizar, no necesariamente significa desconexión social. Y esto hay que trabajarlo sobre todo desde las asociaciones, las fundaciones, la sociedad civil, que acompaña a todas las familias, ¿no? Y sobre todo a las personas con Alzheimer, que realmente están muy afectados por toda esta situación, ¿no? Y cómo podemos hacer que la desconexión no sea tanta, que podamos seguir estando unidos y que nos podamos seguir acompañando y que nadie quede atrás. Así es. En este mismo enfoque, Paola, desde Uruguay, si nos puedes contar también cómo están allá, otro contexto, quizás menos habitantes, es distinto, pero también nos interesa saber cómo se ha vivido allá desde el punto de vista también de la familia. Bien, ¿ahí se escucha bien? Súper, dale. Ah, Sí. perfecto, por si acaso. Bueno, en Uruguay, desde hace 2 meses y unos poquitos días que se detectaron los primeros casos, se fueron implementando ciertas medidas. Nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos una cuarentena obligatoria, como ocurrió en otros países, sino que siempre hubo una instancia o pedido del gobierno de sí quedarse en casa, quienes pudiesen, sí mantener el distanciamiento, sí tomar precauciones de salubridad. Bueno, siempre era un día a día, ¿no? Creo que todos los gobiernos fueron, y todos los países y las poblaciones fueron como aprendiendo en el día a día según cómo iba evolucionando el avance de la enfermedad y las repercusiones, qué medidas tomar. Obviamente hubieron medidas que, si bien no eran de cuarentena obligatoria, suprimieron ciertas actividades. Hubo cierre de fronteras, los aeropuertos cerrados, grandes superficies cerradas para evitar las aglomeraciones. Tuvimos fallecidos. Yo siempre digo
que a veces uno escucha las noticias en otros países y dice, bueno, ¿cuántos miles de fallecidos hay? Y hacen esas ecuaciones, yo no soy médica, pero hacen esas ecuaciones de cuál es la proporción entre los contagiados y los fallecimientos. Y digo, ya con que haya un muerto, 2 muertos, son personas, hay vidas, ¿no? ¿Cómo esto impacta igual? Nosotros no somos de los países que, o sea, sí hemos sido afectados, pero que no hemos tenido una realidad tan cruda en comparación con otros países. Y en realidad, a lo largo de estos 2 meses, luego de haberse suprimido ciertas actividades, empezamos en lo que se llama, digamos, como una nueva normalidad, y empezaron a habilitarse ciertas actividades, ¿bien? Con lo cual, bueno, se estará a ver qué es lo que pasa. Sin duda comparto lo que dijo Diego, y eso creo que afectó a todas las poblaciones, el tema económico. Hay gente que obviamente pudo quedarse en su casa, y otras personas que si se quedaban en su casa tenían el tema de que no comen, porque viven del día a día. Eso obviamente genera un sinfín de problemas económicos y de repercusión social. En Uruguay nuestra población es muy solidaria. No sé si de afuera nos ven así, tan solidarios como nosotros creemos, pero creo que sí. Y se formaron muchas organizaciones de carácter social de ayuda, ¿no? Del voluntariado, que es lo que siempre nosotros hablamos, ¿no? Generación de canastas, con canasta básica, con alimentos para personas que estaban requiriéndolos, ollas populares. O sea, si armaron una serie, digamos, de emprendimientos sociales que fueron colaborando y mitigando ciertas situaciones. Así que en realidad creo que se ha ido llevando de la mejor manera posible, más allá de, como dije, ¿no? Así sean pocas personas fallecidas, eso ya es sin duda una alerta y algo grave de lo que estamos viviendo, y bueno, y en realidad ahora ir viendo cómo evoluciona esta nueva normalidad, y cómo evoluciona, porque como decíamos, ¿no? Es un día a día, ir viendo qué pasa para ver qué medidas se siguen tomando. Sí, así es. Y en ese contexto, conversar un poco con Noemí, Chacha, como le dicen los amigos. Yo no nos conocemos, pero también cariño desde la distancia. Saber cómo leemos o cómo analizamos esto en términos latinoamericanos, en términos globales. La suerte, quizás, dentro de todos, vimos esto desde Europa, vimos cómo estamos con un poquito de ventaja con relación al tiempo, pero teníamos una complicación, que principalmente el invierno, y también que tenemos más tiempo de reclusión o de cuarentena quizás, porque todavía quedan 3-4 meses probablemente, lo que se ha escuchado, lo que se estima. Entonces, toda la carga que va a existir desde el punto de vista de enfermedades mentales también es un factor a analizar. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo ves tú a nivel latinoamericano, como presidenta también de la Asociación de Iberoamérica, desde Argentina, pero a nivel global, cuéntanos un poco cómo lo ves tú. Sí. Entre lo que nos comunicamos entre nosotros y lo que sabemos por los medios, hay algo muy interesante que dijo Diego y que me parece que indica lo que es la heterogeneidad y la diversidad de situaciones. Porque fíjate, Tucumán en Argentina. Tucumán, como bien indicó Diego, es la provincia más chica del país. Fíjate que la ciudad de Buenos Aires tiene más de 3 millones de habitantes, y las ciudades que están, las urbanizaciones que la rodean, suman 6 millones. Es decir, entonces esto hace a que, según los países, según el lugar, entonces la contabilización de lo que está afectando la pandemia varía. Por ejemplo, en el país ahora hay 7.100 y pico de infectados, digamos, y en total 353 muertos, que como dice Pau, es mucho, porque no debería haber por una pandemia ningún muerto, pero esa es la realidad. Entonces esto hace que difieran un poco la naturaleza de de cómo afecta a los países según cómo esté concentrada de alguna manera el efecto o la crisis de la pandemia. Entonces, la ciudad de Buenos Aires y sus ciudades aledañas, digamos, son las que mayor casos tienen, porque también tienen, a su vez, poblaciones, como en otros países tal vez no haya, que concentran a cantidad de personas en urbanizaciones muy vulnerables. Lo que antes se llamaban villas, ahora lo consideramos población muy vulnerable. Por ejemplo, la Villa 31 tiene 40.000 habitantes
y está en la misma ciudad de Buenos Aires, y es donde se están produciendo mayor cantidad de casos diarios, ahora que se puede testear. Entonces, a nivel de toda la región, va a variar cómo afecta según el tipo de ciudad capital y concentración y sus diferentes estados. Entonces hay estados como Tucumán u otras provincias de Argentina que, como son federales, como es México también, pueden tomar medidas propias locales para sus estados o sus provincias. Esto ayuda bastante, pero en general, en todo el país, como bien dijo Diego, por lo menos en Argentina, fueron oportunas las medidas anticipadas. Pero frente a esto hay algo que no varía, que es el trabajo y la labor de las asociaciones de Alzheimer. Es decir, esta labor de las asociaciones, son 21 países los que conformamos América Latina y la Asociación Iberoamericana. Los tengo que nombrar: Aruba, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, España, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Espero no olvidarme ninguno. Entonces hay una variedad muy grande de cómo ha afectado a todos los países la pandemia, y también cómo afectó a las asociaciones. Pero en este caso, me parece que es una opinión personal, que la pandemia ha unido más, ha hecho esta cuestión interregional, como que da un ejemplo de lo que es la relación entre las asociaciones a nivel de todos los países. Entonces, todas las asociaciones, a su vez, han tenido repercusiones en su funcionamiento interno, en cuanto a sus recursos humanos, a sus recursos financieros, porque todos estamos trabajando ahora con una modalidad diferente. Hubo que reconvertir esa modalidad de dar servicios, y de alguna manera también en su estructura interna, en sus organizaciones, se ha sentido también muy afectada, porque tiene que, de todas maneras, hacer frente a costos y digamos que llevan adelante en su estructura y en su gestión también. Pero independientemente de esto, en esa gran experiencia que tienen las asociaciones de la sociedad civil de Alzheimer, en nuestro caso, esa experiencia de años, algunas tienen 30 años, otras son más recientes, pero en general estamos acostumbrados como asociaciones a enfrentar situaciones en nuestros países, no dadas justamente por una pandemia, pero hemos tenido problemas diferentes de tipo político, de distinto tipo, económicos graves. Hemos pasado, entonces las asociaciones tienen como una especie de know-how, de entrenamiento, de resiliencia para enfrentar situaciones críticas. Y esto me parece a mí que benefició una respuesta rápida frente a lo que parecía ser un problema desastroso para las asociaciones que dejan su lugar de trabajo para trabajar desde sus casas y mantener los servicios. Esto ha sido maravilloso desde mi punto de vista, la rapidez y la efectividad con que las asociaciones decidieron utilizar nuevas estrategias de comunicación para mantener el servicio que estaban dando a los familiares, a las personas enfermas, a través de talleres o la actividad que tuvieran para estimulación de memoria, los grupos de apoyo para familiares, y esto ha sido muy exitoso. Digo que esto es el eje que atraviesa todos nuestros países en la región, y España incluida, de la rapidez con que se ha afrontado y de la sorpresa que nos depara el utilizar estos nuevos medios de comunicación con un público ya necesitado y que nosotros sabemos quiénes son, y que por ejemplo, los grupos de apoyo para familiares, menciono, uno de ellos, el grupo de Monterrey. Este grupo de Monterrey nos hemos ido adhiriendo en este grupo de apoyo para familiares, viendo lo exitoso que ha sido, y ahora participan personas familiares de otros países. La de ayer, por ejemplo, fue un grupo de apoyo con más de 70 personas. No eran los de México solamente, desde Panamá y de otros países. Y algo lo voy a decir ahora como familiar, yo también que participaba en un grupo de apoyo. Lo que es sentir que lo que le pasa a un familiar de una comunidad específica, de un estado, de una provincia o de un país,
Es lo mismo que le pasa a los familiares de otro país. Esto creo, Patricia, y los que lo estamos implementando, y sobre estas experiencias decimos que vamos a construir... Qué bueno que nos sigan todos los días. ¿Patri? Sí, ahí sí, claro. No, digo que esto es lo que vamos a decir que estas charlas, estas conferencias que se están dando, estos webinarios internacionales para satisfacer expectativas de las sociedades, de estas sociedades nuestras que sabemos que presentan una brecha, como dije en algún momento, excesivamente alta, ¿no es cierto?, en nuestros países a veces, muy vulnerables, nos permitirá a las asociaciones hacer un aprendizaje sobre los, digamos, éxitos anteriores, sumar esta experiencia a la que nos obliga a plantarnos la epidemia, y sobre esto seguramente vamos a hacer mejores programas y mejores propuestas. Me parece a mí que acercando mucho a personas en forma territorial que antes no lo hacíamos, estamos como aprendiendo sobre la marcha muy rápidamente, muy efectivamente. ¿Por qué? Sobre la base del futuro nuestro, lo que nos espera después de la pandemia y sobre la experiencia anterior. Así es. Dentro de eso mismo, ya dando el paso a la Pati en este segundo bloque, donde justamente eso es lo que queremos conocer, estas iniciativas innovadoras que se han desarrollado de distintos países. Algo súper difícil, pues un poco lo conversamos cuando recién partimos este proyecto de Corporación Alzheimer Online. Reinventarse en la contingencia ya es difícil para las empresas, para el gobierno, para todos y todas, pero más aún si uno trabaja con adultos mayores. Entonces ahí vamos a conocer en detalle las experiencias con la Pati. Y Pati, antes de eso, saber también un poco desde Chile, más allá que ambos estamos acá, saber tu opinión, tu análisis con respecto a esto que nos tiene a todos un poquito preocupados. Yo lo conversaba con nuestros invitados y invitadas, de esta evolución vorágine, o sea, esta rápida evolución, esta vorágine que ha ocurrido de la curva estos últimos 2 o 3 días. Veníamos con una tendencia alta de todas formas, pero que se empezó a duplicar. También los fallecidos y fallecidas, comenzamos también a presenciar que al parecer hay otra información que no se sabía, o que se sabía, pero bueno, hay mucho todavía por saber, pero sí sabemos que estamos en cuarentena total desde el viernes, la región metropolitana completa, más de 7 millones de personas, algo bien complicado desde el punto de vista también psicológico. Cuéntanos un poco cómo tú lo ves, y también de ahí dando paso a las innovaciones que han hecho cada país con respecto a reinventarse en esta contingencia. Y yo creo que tal como lo has dicho, Pato, estamos en un momento complejo en Chile, porque claro, efectivamente se disparó la curva, se dispararon los casos. En estos 2 días hemos visto cambios drásticos en términos así de epidemiológicos, de atención. Y claro, las UCI en general están, bueno, yo trabajo en el sector de salud, entonces también he visto cómo el sector salud se ha ido rápidamente cambiando en 2 o 3 días. Con eso se ha decretado cuarentena total en la región metropolitana a partir de hoy. Las UCI están completas en un 95%, hay que reinventar ciertos servicios así de atención de urgencia. Sí, la verdad ha sido bastante esta vorágine así en estos últimos días. Por lo tanto, yo creo que claro, como país ha aumentado también en términos de angustia, de expectativas, de ver qué va a pasar. Yo creo que claro, la pandemia nos posiciona, y tal como dice Chacha, nos posiciona en un momento donde tenemos que desarrollar toda nuestra capacidad de flexibilidad, ¿cierto? De ir reinventándonos permanentemente, ser flexibles si no nos resulta algo. Y por otro lado, el rol de la sociedad civil. O sea, yo creo que una de las cosas que más se ha visto en evidencia en este momento es el rol de la sociedad civil en esta pandemia. Y yo creo que el rol de las asociaciones, que ya decía Chacha, es un rol súper importante. O sea, hemos visto cómo desde lo local, ¿cierto? Desde ollas comunes, por ejemplo, en Chile hay algunos lugares que se están haciendo ollas comunes para grupos así vulnerados que no tienen, por ejemplo, que se quedaron sin trabajo en esta pandemia, en este trayecto. Algunas ideas, por ejemplo, en esta semana yo me conseguí unas donaciones para algunos hospitales, por ejemplo, que tenían déficit en mascarilla, en implementación para... Entonces yo creo que hay una serie de iniciativas así locales que son bastante interesantes, y yo creo que
esta pandemia nos pone en el punto del rol de las asociaciones civiles, el rol de las corporaciones, de cómo dar apoyo en este tiempo. Y yo creo que en esa misma línea, y quizás esta es una pregunta para el panel también amplia, porque Corporación Alzheimer, desde la primera semana que nos tuvimos que ir en cuarentena, en parte obligatoria y en parte voluntaria también, porque trabajamos con un grupo de riesgo, nos implementamos online y eso era un desafío para nosotros porque no teníamos implementación, teníamos que reinventarnos de nuevo. Y más encima en un reinventarse rápidamente, no teníamos mucho tiempo para hacerlo. Así que de ahí como que definimos un poco qué es lo que nos iba a mover. Yo creo que eso fue algo importante para nosotros como corporación. Señalar que en realidad tenemos que estar, o sea, en este momento no nos podemos restar, tenemos que estar, y ese tenemos que estar, bueno, de todas las maneras posibles. Y yo creo que todavía estamos pensando en un montón de otras posibilidades de cómo seguir apoyando. Hasta el momento lo hemos hecho online, pero obviamente que hay que ir reinventándose a medida que vaya avanzando también esta situación. Yo creo que, y esa es una pregunta para el panel, quizás podríamos empezar con Pao en Uruguay. ¿Cuáles son las iniciativas que han habido, así como en cada una de las corporaciones que nosotros representamos? Y ahí Noemí nos podría dar el panorama general quizás. ¿Cuáles han sido las iniciativas que han tenido, por ejemplo, Audas, que ha tenido Fundación León, y Noemí, y contarnos a lo mejor el panorama general para sortear esta pandemia, para que sigamos apoyando, ¿cierto?, a las personas que viven con demencia y sus familias? Bien, esa pregunta es sumamente interesante y me hace retrotraerme a mediados de marzo, cuando tuvimos que tomar la decisión, también a nivel voluntario, porque trabajamos con población de riesgo, de cerrar las puertas, ¿no? Y todo lo que eso implicaba. Y realmente nosotros no, o sea, sabíamos que teníamos que resguardar a las personas, cerramos las puertas de Audas de atención al público, con lo cual se cerraron todas las intervenciones. Nosotros tenemos un centro de día, en el cual asisten usuarios en etapa leve o moderada inicial de la enfermedad de Alzheimer. Teníamos las orientaciones de familiares y que se han modificado a lo largo del tiempo y que también comparecen personas con diagnóstico a esas orientaciones. Tenemos personas que llegan a preguntar qué hacer, qué actividades hay, atención al público en general, y después teníamos los talleres mensuales para familiares y cuidadores, todo a nivel presencial. Teníamos obviamente a disposición las redes sociales, la página web, el teléfono, pero cómo toda nuestra actividad se centraba en lo presencial y cómo todas nuestras evaluaciones de las actividades que realizábamos eran a raíz de ver qué se reflejaba en las personas cuando uno hablaba con ellas, cuando hacían una actividad. Todo era a raíz de vernos. Entonces, no tuvimos una respuesta rápida de cómo reinventarnos enseguida. A nosotros nos costó, a nuestra comisión directiva, a nuestro equipo le costó. Aparte tampoco en Uruguay, como decíamos hoy, tampoco fue algo que explotó a gran escala. Entonces dijimos, bueno, sacamos un comunicado de que cerrábamos las puertas de Audas y atención al público, más allá que seguíamos en comunicación por redes y por mail. Creo que dijimos por la primera semana, después tuvimos que obviamente extenderlo a 2 semanas, y cuando la cosa se vino más compleja, ahí sí empezamos, como decía Patti, ¿no?, a reinventarnos. Y ahí pensamos, bueno, ¿de qué manera? Teníamos 2 situaciones a contemplar. La primera es, ¿de qué manera podemos estar con las personas que necesitan que estemos, ¿no? ¿De qué manera podemos modificar esa forma de apoyo que estábamos haciendo con familiares, cuidadores y personas con diagnóstico? Bueno, entonces a los usuarios del centro diurno, lo que empezamos a hacer era coordinar ciertas actividades, no tanto para apabullarlos, sino en forma diaria, enviarles por mail a cada uno de los familiares con ciertas indicaciones, y ir viendo cómo iba a resultar. Era una forma de decir, bueno, ahora en determinadas horas del día, la persona con diagnóstico, nuestro usuario, ya no está en Audas, está en su casa, acompañado con su familiar, teniendo que enfrentar esas horas, esa nueva realidad, con esa carga emocional de estar todo el tiempo ahí encerrados, el familiar que quizás tenía también su historia de su problemática con la situación laboral. Y además, en muchas situaciones sabemos que el familiar no tienen esa sinergia que les nace de poder estar acompañando a su familiar haciendo una actividad.
porque, o sea, pueden estar en el día a día, pero sentarse a hacer una actividad neurocognitiva, donde guíen, leer un texto, responder preguntas, o sea, era muy difícil para ellos, entonces, bueno, había que empezar a hacerlos y hacer el seguimiento de si eso realmente les estaba dando un resultado, qué complejidades se le presentaban, qué se podía hacer para acompañarlos, ¿no? Entonces, muchos nos decían, mira, hoy no tenía ganas de realizar la actividad. Y bueno, sí, yo también hay días que no, tampoco tengo ganas de hacer nada. Y bueno, quizás esa actividad hoy no, pero al otro día sí. Y quizás variar la actividad y captar en su casa con qué el familiar se enganchaba más. Porque de repente se puede enganchar más con música, con pintar mandalas, con estar conversando, mirando fotos de familiares. Estamos todavía en reinventar actividades que sean propicias para cada uno de los usuarios del centro diurno y hacer ese seguimiento, ¿no? De tener el contacto con los familiares para ver qué es las dificultades que están teniendo en el día a día. Hay familiares que me decían, claro, si yo le dejo la actividad no la hace, y bueno, no, en realidad justamente está acostumbrado en Audas de repente a hacer la actividad acompañado, con un seguimiento, con el otro, entonces es un reinventarse no solo nuestro, sino un reinventarse de las familias que están con sus familiares en su casa. Entonces, no es trasladarles la actividad que hacíamos nosotros, pero es un reinventarse entre todos para poder colaborar. Estamos ahora pensando en adicionar otras actividades que al principio estuvimos evaluando si les podían ser viables de realizar, de qué impresión les podía generar de repente estar compartiendo, no sé, un video con, con alguna de las chicas o de las técnicas que colaboran en Audas. Si las veía, ¿qué les generaba eso? Si les generaba frustración, si en realidad los incentivaba más a hacer las actividades. Entonces estamos en esa etapa de análisis incorporando actividades de a poquito para ver qué resultados tienen. Decidimos también retomar el taller para familiares por Zoom, de lo cual tuvimos una novedad muy buena, y creo que el otro día la comentábamos, y Chacha lo dijo en una reunión social que tuvimos entre nosotros, porque no todo es trabajo, también lo social es bueno y no hay que perderlo, por más que no nos podamos ver de cerca, pero la tecnología nos ayuda a eso también, a sociabilizar y hacernos sentir mejor a nosotros también. Y comentábamos, ¿no? Cómo los talleres, la gente, los familiares y cuidadores se suman, pero se suman y participan. Y quizás participen más que cuando están a nivel presencial en los talleres. Entonces, bueno, eso también ha dado muy buenos resultados, y también se están haciendo algunas orientaciones por Zoom, que bueno, estamos como un poco adaptándonos a lo que es la tecnología. Y en nuestra última reunión de comisión, que fue antes de ayer, comentábamos, ¿qué va a seguir de acá en adelante, no? ¿Cómo va a seguir esto? Aparte de eso, trabajamos con población de riesgo, que obviamente vamos a ser de los últimos en reincorporar en actividades. Necesitamos seguir pensando, como dice Patti, en reinventarnos, en acercarnos, ¿no? Siempre estamos hablando también del tema prevención, el sociabilizar. Bueno, ¿cómo eso realmente podemos acercarlo? ¿Cómo podemos reinventar otras actividades para pensar de acá a meses, por más que todo se normalice así maravillosamente o milagrosamente, pero poder seguir por la gente que también no puede acceder de repente a nuestra asociación, porque nuestra sede está en Montevideo, que bueno, que en realidad eso también ha sido un rol muy importante en nuestra federación, de poder llegar a localidades del interior del país. Bueno, hoy justo tuvimos reunión con la federación, cómo poder seguir, ¿no? Y yo creo que esto nos va a cambiar muchísimo, y nos vamos a seguir reinventando. Algo que valoro muchísimo es el trabajo en red, que eso seguramente conociendo a Chacha lo va a mencionar, porque aprendemos mucho de las demás asociaciones, aprendemos mucho de lo que hacen, de los resultados que obtienen, y también de lo que comparten, porque todo lo que hacemos lo compartimos con las demás asociaciones, y a Uruguay, a Audas, la verdad que nos ha enriquecido muchísimo, y eso termina siendo bueno para nuestras poblaciones, así que no hay que perder de vista que ese trabajo en conjunto ayuda, y ayuda muchísimo. Muchas gracias, Pau. Diego, ¿cuál es la realidad Sabemos que anoche tuvieron una cena, esta cena que hace anual la Fundación León, y que esta cena fue de carácter virtual, que están explorando, y eso. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que habla, digamos, este evento que hicimos virtual anoche, que fue nuestra cena de recaudación anual, habla lo mismo que nos estaba contando Pau hace unos instantes,
de la flexibilidad, la innovación, la creatividad, que son características todas de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y también adhiero a lo que dijo Chacha hace ratito, de que creo que nosotros, la sociedad civil, tenemos esa característica y esa historia, ¿no? Siempre nos hemos tenido que adaptar a las diferentes circunstancias que nos toca vivir. En Argentina, la verdad que desde la red ALMA, que es un conjunto de organizaciones, de asociaciones y de grupos de voluntarios a la cual pertenecemos, la verdad que han surgido 1000 iniciativas que realmente son muy interesantes y que hablan de esta necesidad de las organizaciones de no estar lejos de todos estos usuarios, ¿no? De todas las familias, de las personas con Alzheimer y con otras demencias, y de la posibilidad que ofrece la tecnología en muchas instancias para poder estar cerca. Yo creo que aquí tenemos que decir claramente que la tecnología nos ha ayudado y nos ha dado unas herramientas impresionantes para poder seguir estando cerquita de quienes más lo necesitan, ¿no? Pero también significa mucha creatividad por parte de los equipos, de sentarse y pensar cómo vamos a hacer para poder estar cerca, para poder llegar a todos, porque también hay diferentes realidades en cada una de las provincias. Argentina es un país muy grande, que tiene realidades muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, estamos en Tucumán, en el norte del país, que va a tener una realidad totalmente diferente a lo que sería Buenos Aires o a lo que sería el sur de Argentina. Podríamos decir que son como muchos países en uno. Y cada región tiene una realidad totalmente diferente, particular, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y estos contextos son los que conocen bien las asociaciones y que, bueno, están en el día a día con las familias y conocen sus realidades. En el caso de la provincia de Tucumán, lo que nos ha pasado mucho es que nosotros, además de trabajar con el tema de Alzheimer, la mayoría de las familias con las cuales trabajamos tienen y atraviesan situaciones de mucha vulnerabilidad y mucha pobreza. Y esto significa que nosotros, además de este desafío que nos toca vivir, tenemos que pensar en cómo podemos mejorar la conectividad con todas estas familias, porque cuando hablamos de que la forma ahora de poder estar cerca es a través de la tecnología, ¿qué pasa cuando nos toca trabajar con familias que no tienen acceso a la tecnología? Que su única forma de poder acceder a este tipo de servicios, por ejemplo, un grupo de apoyo para familiares, es acudiendo presencialmente a la sede. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora que no se pueda hacer esto, ¿no? Y realmente ha sido un trabajo también de brindarles a todas estas personas el acceso a la tecnología o instrumentar diferentes estrategias para poder hacerlo, ¿no? En el caso de Tucumán principalmente, hemos podido hacer cosas totalmente creativas, como por ejemplo un grupo de apoyo por WhatsApp, que realmente uno no sé, cuando lo pensamos por primera vez, dijimos, bueno, ¿cómo va a ser eso? Y realmente funciona. Y creo que ahí está el tema de la flexibilidad, de la creatividad y las ganas y la pasión. Y cuando uno quiere estar cerca, uno va a estar cerca, ¿no? Y nos han funcionado diferentes temas que tienen que ver con el WhatsApp o con servicios tecnológicos básicos que la gente sí puede tener. Además de eso, nosotros empezamos con una campaña que se llama Acompañamiento Responsable. Aquí la idea es poder acompañar a personas con Alzheimer, sus familias y también adultos mayores que se encuentran en situación de aislamiento. Como decíamos recién, Argentina está viviendo un decreto que se promulgó a nivel nacional, que lo que pide es que toda la población haga un aislamiento, ¿no? Esto significa salir de la casa lo menos posible y sobre todo los grupos de riesgo, entre ellos las personas mayores de 65 años y las personas con Alzheimer y otras demencias. Entonces, esto ha significado que muchas de las personas que nosotros acompañamos y que solían ir a nuestra sede y solían participar de todas nuestras actividades, deben estar haciendo cuarentena ahora en su casa.
Entonces, con esta campaña que les contaba, que se llama Acompañamiento Responsable, lo que pudimos hacer fue estar cerca de cada una de estas familias, ya sea por llamadas telefónicas a cargo de un grupo de voluntarios o diferentes estrategias más tecnológicas, como por ejemplo poder chatear, poder hacer una videollamada, poder hacer un Zoom, etc. Esto ha sido importantísimo para poder contener a todas estas personas. Además, estamos trabajando con el Colegio de Psicólogos de Tucumán, derivando casos que son un poquito más complicados para que un profesional psicólogo pueda atender a cada uno de estos casos, ¿no? Y además de todo esto, inauguramos en nuestro canal de YouTube una plataforma de diferentes videos y materiales para personas mayores, para que puedan acceder y poder seguir haciendo ejercicios de prevención psicológica, de estimulación cognitiva, etc. Obviamente esto también pensando, bueno, ¿qué pasa cuando alguien no puede acceder a todas estas herramientas tecnológicas? ¿Cómo podemos hacerle llegar el material hasta su casa? Hemos también armado un circuito de entrega de materiales en forma presencial para que la gente también pueda tener diferentes instrumentos para poder seguir trabajando en casa. Lo que quiero decir con todo esto es que esto no solamente pasa en Tucumán, pasa, por lo menos en lo que nos toca en Argentina, pasa en todas las provincias y en todos los lugares en donde hay una asociación de Alzheimer, donde hay un ALMA. Nosotros saben que en Argentina la mayoría de nuestras asociaciones se llaman ALMA, Asociación de Lucha contra Mal de Alzheimer, y se ve que hay una creatividad en cada una de ellas, ¿no? Y que se ha visto cómo se puede adaptar el equipo de profesionales, de voluntarios de cada organización con la realidad que les toca vivir a cada familia y a cada población. Y creo que esto es lo más valioso y lo más importante, ¿no? Tenemos unos ejemplos muy lindos en varios lugares de la Argentina. Se ha podido hacer el Café con Alma, que es una actividad muy famosa que inició en Europa, que lo replica Alma Buenos Aires desde hace muchos años y que ahora en el contexto de pandemia, de cuarentena, se ha podido hacer cada quien desde su casa y poder hacer todas las actividades que usualmente se hacen en el tema de la prevención y de la concientización de la enfermedad. Así que creo que sobre todo hay que destacar que la creatividad de los voluntarios que integran estas asociaciones y todos los familiares que también, bueno, ponen de su parte y tratan de estar cerca, es lo más importante, y creo que hay que seguir creando estas nuevas estrategias. Esto mismo que estamos haciendo ahora, creo que es una gran idea de Chile y que venimos siguiéndolos desde hace varios viernes, aprendiendo un montón y sintiéndonos cerca. Y para nosotros en Fundación León y en general en Red Alma, hay dos temas que creemos como primordiales. Primero que nada, que el aislamiento social que tenemos que hacer, que la cuarentena que tenemos que hacer, no signifique desconexión social. Esto es importantísimo, que nadie está solo en esto, que todos estamos juntos y todos nos podemos acompañar y que la tecnología y las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alrededor pueden ser útiles a la hora de estar más cerca, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para no estar desconectados. Esto principal y creo que es fundamental. Y segundo, que creo que también es muy importante, es que hemos también descubierto nuevas formas para estar conectados, ¿no? Y creo que este es como el lado positivo de una tragedia. Porque realmente estamos viviendo una tragedia, estamos viendo muchísimas muertes a nivel global, estamos, bueno, viviendo toda esta situación que nos angustia, que nos desespera, que no sabemos qué va a pasar, pero creo que también hay un cierto grado de acciones que han salido positivas de toda esta situación, que tienen que ver con, por ejemplo, poder acercarnos y tener este tipo de conexiones que antes no teníamos. Pongo como ejemplo
En Argentina pudimos recientemente hacer 2 encuentros a nivel nacional de todas las organizaciones que integramos la Red Alma por Zoom. Y esto nunca lo habíamos hecho, nunca se nos había ocurrido, la verdad que no sé por qué, porque la verdad que siempre lo hubiéramos podido haber hecho y siempre esperábamos a encontrarnos en forma presencial. Y ahora lo hicimos 2 veces, nos encontramos y la verdad que salimos todos felices de poder de compartir y saber en qué está el otro y demás. Otro ejemplo es esto mismo que estamos haciendo. Y la verdad que uno va aprendiendo de esta situación. A nosotros nos ha pasado incluso que muchos familiares nos dicen, qué buena idea que lo hagan de manera digital al grupo de apoyo, porque muchas veces no puedo acudir de forma presencial porque tengo que cuidar a la persona con Alzheimer. Y de esta manera es mucho más fácil porque prendo la compu y ahí estoy en el grupo de apoyo. Entonces, quizás también toda esta situación nos dé aprendizajes y maneras de poder interactuar nuevas, diferentes, innovadoras, que después van a poder seguir para después de la pandemia. Muchas gracias, Diego. Yo creo que una de las cosas que aprendimos de Fundación León es el concepto de acompañamiento responsable, que de hecho es uno de los conceptos que nosotros acuñamos también, porque nos parecía que, claro, que este acompañamiento tiene que ir con harta responsabilidad a la base, porque estamos trabajando con una población vulnerable, con adultos mayores que tienen derechos, deberes, entonces por lo tanto era súper necesario. De hecho, hoy día, justo en la mañana, me tocó hacer la activación de la red para poder buscar a una hija que su mamá estaba muriendo de COVID en la clínica donde trabajo y su papá estaba solo en su casa de hace varios días sin tener redes de apoyo y ella no sabía. Entonces, claro, ahí como uno articula la red para poder contactar a la hija, poder que la hija haga todos los arreglos con su madre, cobijar a su padre, pero claro, respetando que ellos tienen un derecho como familia, que es que uno no puede inmiscuirse, o sea, esos son derechos de cada uno como persona. Entonces, ese concepto para nosotros fue súper interesante cuando lo escuchamos de la Asociación de León, porque encontramos que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, acompañar responsablemente en este trayecto. Chacha, panorama regional en Iberoamérica, ¿cuáles son las iniciativas así que nos podrías contar novedosas que ya hemos ido escuchando, que son por redes, psicoeducación, contención? Han sido, en realidad, ustedes dieron ya un panorama de lo que se hace en la mayoría de las asociaciones. Les recomiendo, porque es tal la variedad y tal la cantidad que se ha producido hasta ahora, que consulten la página web, que la tuvimos que reactualizar, ese es otro tema también, tuvimos que actualizar la página para incluir todas estas actividades generadas por la pandemia. Entonces, es Alzheimer Iberoamérica, todo seguidito, alzheimeriberoamerica.org de organización. Repito, todo seguidito, alzheimeriberoamerica.org de organización. Miren, van a encontrar la lista y los detalles, incluso se publican todas las actividades realizadas. Hay asociaciones que tienen, yo diría, mayor know-how, tienen equipos más especializados para difundir, otras menos, pero todas difunden sus actividades, en general cumpliendo, porque nosotros nos consideramos parte de la solución ante las necesidades que se produjo en este momento, y estamos cumpliendo con esa misión, como digo siempre, de abogar para aliviar el sufrimiento de los afectados por la enfermedad, las personas enfermas, los familiares, de darles la voz. Los ejemplos que se escucharon ahora hacen eso, dar la voz a las personas, de informar, de difundir las charlas, las conferencias, de producir cambios, de insistir sobre la responsabilidad pública. Me parece que todas estas actividades que se están realizando, que convocan también en las conferencias a funcionarios, tendríamos que incentivarlo un poco más en ese sentido, en mi opinión, para ir integrando a las asociaciones como lo estamos haciendo ahora, pero también a los gobiernos, sean locales o nacionales, para que realmente sea una comunidad de asociaciones interregionales bien compacta de alguna manera y efectiva. Entonces, el asesoramiento personalizado se está haciendo en algunas asociaciones, lo hacen bien, las que tienen posibilidad de atender
es decir, los responsables de la organización desde su domicilio, de atender el voluntario o el profesional, de hacer ese asesoramiento personalizado, que es algo permanente en las asociaciones. Como digo, de difundir conocimientos a través de charlas. Busquen, hay cantidad de ejemplos que invitan a distintos profesionales, como es el ejemplo actual. Las actividades especiales, como digo yo, que no son permanentes, como pueden ser, como mencionó Diego, los cafés Alzheimer, que podemos llamar en Argentina Café con Alma, donde se transformó esa actividad presencial tan rica de dar información, de participar con música, de dar información a las familias, de juntar a la persona, digamos, y al acompañante de cuidado con el familiar enfermo para un rato de entretenimiento, una actividad social. Bueno, no es lo mismo, pero se puede hacer, lo han hecho muy bien, lo hemos visto. La parte de música, aquellos músicos que han colaborado vuelven a colaborar y se transmite a los hogares. Los que tienen, digamos, posibilidades en sus hogares de contar con una laptop, con una computadora, pueden verse a ellos y pueden ver cómo interactúan con los demás también. Esto es muy rico. El que no lo hace con un celular simplemente. Pero hay que, digamos, estimular y copiar, como estamos haciendo, las actividades de otros en este sentido. Pero es muy variada, por favor busquen la página, van a encontrar allí ejemplos y pueden remitirse a las asociaciones que implementan las actividades, que les van a informar y les van a asesorar muy generosamente, porque son actividades realizadas por el voluntariado y los profesionales de cada asociación. Es decir, no ha sido un impedimento y en realidad nos obligó digamos, no a investigar, a incursionar en este mundo de las comunicaciones que veníamos tradicionalmente trayendo con una actividad cuerpo a cuerpo, lo personal. Y ahora nos damos cuenta que hay una sociedad ya habituada, de alguna manera, a participar por WhatsApp, comunicándose con las familias, con los amigos, y ahora con las asociaciones. Me parece que esto es como, digamos, reducir riesgos, adelantar de alguna manera el diagnóstico, invertir en atención y tratamiento, respaldar a los cuidadores y fomentar la investigación, es lo que los organismos y los funcionarios tienen que entender que ellos deben hacerlo, pero también que tienen que contar con la experiencia y el know-how de las asociaciones. Todo esto que estamos haciendo, que es comunicación interregional, creo que en su momento ellos lo tendrían que incorporar también, y es parte de nuestra tarea incluirlos a ellos en esto también para llamar la atención sobre estas necesidades y cómo se pueden satisfacer, y que cuenten con las asociaciones realmente para asistir no solamente en este momento de la problemática, sino lo posterior, porque ahí va a haber también toda una evaluación, digamos, de capitalizar estas experiencias de las asociaciones y de construir, como dije, sobre conquistas pasadas, sobre las experiencias actuales, todo lo que va a ser una modalidad tal vez más enriquecedora y más, sí, más enriquecedora, más productiva y más útil para los que lo necesitan. Nos preocupa mucho, como dijo Diego, y como puede pasar en otros países también, esas zonas alejadas, las zonas rurales, ¿no? Uruguay es un ejemplo como país que es grande, a pesar del tamaño. Menos mal que aclaraste. Menos mal que no es una provincia argentina, Bueno, eso estaba de más, Chacha, eso estaba de más. Solo en la cabeza de ustedes está esa frase. Vamos a empezar a discutir de nuevo si es provincia o no. Esta discusión la hemos tenido muchas veces. Hace tiempo a nivel educativo, cada familia, cada alumno tiene una tablet, ¿no es cierto? Entonces, digamos, con esa visión de Uruguay a nivel educativo para atender a los niños. Bueno, ahora vamos a atender a los adultos mayores que nos necesitan. Ya hay gente que está acostumbrada a tener esa tecnología y a manejarse. Bueno, di como ejemplo Uruguay, porque el plan Ceibal, que se llama así, no solamente cada chico de escuela tiene una tablet, sino que también salió en periodos anteriores de gobierno,
se entregaba una tablet a los jubilados también. O sea que no fue solo para chicos. El tema es que, claro, como todo plan es bueno, pero que de repente no tenés la necesidad imperiosa de decir, bueno, empiezo como a capacitar, ¿no? Porque no es solamente te entrego una herramienta, sino el bueno, acompañamiento. ¿cómo la utilizamos? Claro, obviamente, no estábamos en esta necesidad de hoy, pero vino muy bien. Quizás obviamente todavía falta gente que realmente, inclusive el tema de retomar las clases que están suspendidas en Uruguay, se retomaron las escuelas rurales porque no en todos los departamentos del interior hubo foco de afectación de COVID. Pero bueno, justamente decir, hay algunas personas que por más que pensemos que tienen el acceso a la ceibalita o a la tablet, quizás no están pudiendo utilizarla debidamente. Entonces hay una carencia. Como decíamos hoy, esto tiene varias ramificaciones, ¿no? Y siempre poniendo la balanza sobre qué se puede trabajar para que haya menos, males menos peores, como quien dice. Sí. Los gobiernos también, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un gobernador y de alguna manera los centros, digamos, que hay uno solo dentro de los 20 y pico de centros que hay para adultos mayores, centros de día, hay uno específico de hace apenas 2 años que es para personas con deterioro cognitivo. Es decir, los gobiernos, digamos, de las ciudades, estados se ocupan, también organismos como el PAMI en Argentina, que tiene 5 millones de jubilados y pensionados, también ha proporcionado o ha tenido planes de alguna manera que ha proporcionado tablets a sus jubilados, pero como vos bien decís, Paola, cuando es específicamente para el ayuda y apoyo para personas que tienen deterioro cognitivo, hay que estar. Aquí es donde cuentan, nosotros tenemos relación con PAMI, damos charlas, también cuando este organismo organiza sus cursos para formar cuidadores, siempre hay un espacio para decir cuidadores para personas con este tipo de deterioro. Es decir, hay un trabajo conjunto, pero hay un problema que tenemos, creo que en general en nuestros países. A veces las crisis económicas generan que los presupuestos en realidad hagan discontinuar, o como dijimos en una charla que tuvimos hace un tiempo organizado en Bolivia, congelar ciertas actividades, discontinuarlas o no integrarlas, es decir, las reciben pero no las llevan a la práctica. En eso está, como digo, cumplir el rol de las asociaciones, que trascendemos esta actividad de alguna manera de ofrecer un servicio para aliviar el sufrimiento, en realidad, para decir nosotros tenemos que insistir sobre la responsabilidad pública en estas cuestiones, que no es fácil porque esto está paralelo a que nuestros gobiernos, con sus cambios, etcétera, y las crisis económicas que acontecen, restan inversión. Y el ejemplo que lo voy a mencionar, como pasa, por ejemplo, con los planes nacionales de Alzheimer, que aunque haya 8 en el país, uno provincial como es el de Tucumán, es una ley provincial de Alzheimer y demencias, que hace casi 3 años, me va a decir Diego si es así, casi va a cumplir 3 años y no se reglamentó todavía. Y no se reglamenta porque exige un programar y exige invertir. Es todo un combo, digamos, de obligaciones que tenemos las asociaciones por nuestra propia misión de abogar, por enfrentar una problemática que nos comprometen, y bueno, pero es tan realmente fantástico esto que está pasando. Fantástico, digo, en el sentido de que es fantástico realmente porque no lo imaginábamos. Íbamos a pasar en nuestras historias una pandemia que involucre no solamente a los países de la región, sino al mundo entero, que estamos aprendiendo de lo que pasó en Italia, lo que pasó en España. Tenemos algunas ventajas, pero también estamos arrastrando unos problemas económicos tremendos que que están afectando a nuestras asociaciones, ¿no? Por ejemplo, contaba Mario Luna o Cecilia de Ermita de Guatemala, el cierre del centro de día que ellos tenían les generan un problema muy importante porque a la vez que no pueden dar ese servicio personal, también ellos tienen una plantilla de profesionales que qué pasa con ese personal, ¿no? Entonces, toda esta... por eso digo que el pensamiento, la evaluación que vamos a tener que hacer las asociaciones
después del periodo, de la crisis, del pico que pueda suceder, va a ser un trabajo más para todos nosotros también. Pero en el mientras tanto, todo lo que se dijo y lo que se está haciendo es valiosísimo. Y gracias, digo, a la experiencia previa que teníamos las asociaciones en la región. Yo lo tengo que agradecer desde el punto de vista de que fui familiar, ya no lo soy, pero reconozco tantísimo el valor de todo lo que se hace, y es decir, maravilloso, ¿no? Hace 10, 11 años atrás no nos imaginábamos, por supuesto, tener la pandemia, pero tampoco que las asociaciones iban a desarrollarse de esta manera, ¿no? Así que Patricia es... Muchas gracias, Chacha. Bueno, yo también llegué a la Corporación Alzheimer por el año 93, cuando mi abuela tenía enfermedad de Alzheimer. Y claro, y me acuerdo que en esa época recién se estaba formando la Corporación Alzheimer en Chile, y de alguna manera lo que se entregaba en ese tiempo era uno llegaba y te entregaban un tríptico con la información de la enfermedad, y eso era, no era más que eso. Claro, de eso ahora, de cómo estamos funcionando las corporaciones en red, alineadas, yo creo que en este tiempo de pandemia nosotros también como corporación asumimos un desafío que es la prevención, que decía Pao, como algo también súper importante. O sea, en Chile 460.000 personas adultos mayores viven solas. Eso implica que tienen menos red de apoyo, ¿cierto? Que van a estar viviendo su cuarentena sola, por lo tanto también las pone en una posición bastante vulnerable frente a esta situación. Y también Corporación Alzheimer estábamos haciendo acompañamiento responsable a lo Diego, acompañamiento responsable vía online también, todas las tardes, y ahí participan en la hora del té. Así que son iniciativas bien interesantes también, como las corporaciones vamos asumiendo no solamente ya las personas que están viviendo con demencia, sino también a los que presentan riesgo de padecer, a toda la crisis económica, social, psicológica que va a venir junto con la pandemia y pospandemia también. Yo creo que en ese sentido la asociación civil tiene un rol súper importante. Patricio, pasemos a las preguntas. Hay preguntas, comentarios. Sí, Siempre nos gusta leer todos los comentarios porque queremos estar ahí con las personas que nos están escuchando en este momento. sí. Bueno, agradecer a todos los que se han conectado, han interactuado también con nosotros. Yo estaba atentamente escuchándolo, y hay un concepto que me gusta mucho, lo decía Diego, el sentirnos cerca. Este programa obviamente tiene un objetivo: difundir, conversar, dar información y ayudar, pero también sentirnos cerca. Imagínense, estamos de distintos sectores de Latinoamérica, qué bonito conectarnos, y un poco en esa línea van los comentarios. Nos saluda José Luna, dice: buenas tardes, un gran saludo a todos, saludos a la doctora Patricia, un abrazo a Chacha, a Paola, saludos, gusto en verles. Nos está mandando saludos también ahí un doctor que participó también en el programa pasado. Geraldine Walters, saludos a todos. Andrés Pérez, saludos. Patricia, tremenda profesional. Ingrid Ruz, saludos desde Puerto Montt, y el sur de Chile, saludos también para allá. Catalina Beatriz dice: saludos desde tierras tapatías, ánimo, se puede, dice. Eso es México, ¿no? Guadalajara, México, parece. Guadalajara. Sí. Mariana Santillán, gracias por todos, gracias por estos encuentros, saludos. Y sale la bandera de Bolivia, entiendo que están allá también. Mariela Sánchez, la señora Julia también participa con nosotros en la teleatención, gracias por su apoyo. Mariela Sánchez: con cuarentena o sin cuarentena debemos cuidar a nuestros familiares con Alzheimer. Así es. Isabel Orozco, bueno, Raquel Falero ahí tuvo unos problemas de conexión, pero al parecer ya está conectada, atenta a lo que estamos conversando. Isabel Orozco dice: gracias, he aprendido mucho de ustedes. Yo vivo en Tijuana, México. Miren, qué bonito, estamos a la distancia, pero conectados. Hola Paola, dice: ¿cómo estás? El audio me sale... Bueno, hay problemas de audio, pero al parecer ya se arregló. Sí, se arregló. Estela Otero dice: gracias desde Neuquén. Un abrazo. Norita Donofrio dice: Alma, Buenos Aires, presente. Gracias por la información compartida. Qué bonito. Aquí hay una pregunta. Yo entiendo que aquí hay dos preguntas que estuve revisando, si vamos a juntar. Hay una que nos consulta la señora Julia Jara. Dice: mi esposo cada vez que está ansioso por salir, mi esposo está ansioso por salir. Para él fue un cambio muy brusco, estando acostumbrado a salir todos los días a comprar, acompañados por ella, y aprovechaban de dar una vuelta, y el fin de semana venían las hijas a buscarlas y las llevaban a su casa. Estaban todo el día allá y a la noche se devolvían. Entonces, para él fue un cambio brusco, nos dice. ¿Y cómo se puede controlar esa ansiedad?
quizás Diego nos puede ayudar un poco, tú también eres psicólogo, esta ansiedad que se ve hoy día expuesta y se ve también con mayor, con menor libertad y también con mucho más presión. En el caso de personas con Alzheimer y en el caso también de cuidadores, cuéntanos un poco de esa ansiedad, algunos consejos, algo que Bueno, a podamos comentar. nosotros la verdad que nos ha pasado muchísimo. Es la situación que más se ha presentado con las familias que acompañamos, el tema de la ansiedad y sobre todo el tema de no poder salir a la calle, porque muchas veces para muchas personas con Alzheimer, el poder salir a hacer un paseo a la plaza, al parque, alrededor de la manzana, representa para ellos, o significa para ellos un momento de distracción, de poder ver algo diferente a lo que están acostumbrados en la casa. Y bueno, obviamente en este contexto no lo podemos hacer. Aquí lo importante, sobre todo, son dos conceptos. Uno, no persuadir a la persona con Alzheimer. No se trata de tener que explicarle con palabras fuertes ni con mucha dificultad para que pueda realmente entender de qué se trata. Lo que tenemos que comprender es que para una persona con Alzheimer esta situación es muy complicada de comprender, ¿no? Muchas veces se le va a olvidar de qué se trata, por más que le expliquemos. Y además, imagínense ustedes, si para nosotros es difícil de entender esta situación que estamos viviendo, imagínense para una persona que tiene un deterioro cognitivo importante. Entonces, va a ser fundamental no persuadir, tratar de explicarle qué es lo que está pasando. Y por otra parte, el otro concepto importante es tener diferentes herramientas en la casa que puedan de alguna manera suplir esta situación de paseo al exterior, ¿no? Y en esto yo creo que se puede contar muy bien con todas las asociaciones que tenemos cerca. Usualmente, como recién lo hablamos, en todas nuestras organizaciones estamos posteando cosas en Facebook, en YouTube, en las diferentes redes sociales, podemos bajar diferentes actividades para realizar en casa. Hay un montón de acciones que se pueden hacer. Miren, yo les puedo dar un par de ejemplos que me parecieron interesantes. Nosotros tenemos una cuidadora que cuida a su papá y su papá le encantaba salir todos los días al mediodía, era su paseo, que era ya algo tradicional, ¿no? Para la casa. Y bueno, no lo pueden hacer, entonces, ¿qué hicieron? Decidieron, descubrieron en realidad que hay un programa en la televisión que es de la naturaleza y se ven diferentes paisajes y demás. Entonces, en lugar de hacer la caminata diaria, usaban ese momento para poder ver estos paisajes en la tele, ¿no? Esto funcionó en el caso de esta familia y ahora, bueno, ya es la actividad del día. Otra actividad que también le estuvo funcionando a algunos familiares fue salir a una parte de la casa, digamos, a hacer una merienda. Pero se arreglaba toda la familia, era como una actividad importante para poder compartir entre todos, ¿no? Yo creo que aquí, insisto, depende mucho de la creatividad de cada uno y lo importante es recordar que una persona con Alzheimer le va a ser muy complicado poder entender la situación por la cual estamos pasando y hay que tener mucha paciencia y no angustiarse uno como cuidador o como familiar, ¿no? Saber comprender que estamos pasando por una situación diferente y que hay que ser creativo para que podamos de alguna manera contener a la persona con Alzheimer. Sí, así es. Como tú dices, esto de compartir experiencia es de mucha ayuda. En distintos países vemos que se repiten muchas cosas y también podemos tomar esos consejos para ver si lo podemos aplicar a cada uno de los casos. Hay más comentarios. Nata Cremades Rodríguez dice, también está el voluntariado de mente en México, en movimiento. Ahí nos está dando algunos datos. Alfredo Moncada dice, buenas tardes, saludos a todos los panelistas. Y él hace una pregunta, dice, quisiera consultar si se debe hablar de la pandemia a las personas que padecen Alzheimer, considerando que las medidas sanitarias implementadas a nivel gubernamental
pueden incidir o afectar en las rutinas y en los hábitos de los pacientes? Es una buena pregunta. A mí lo comentamos un tiempo atrás. Hay muchos que están en una etapa inicial del Alzheimer y claramente pueden tener ciertos grados de conciencia y muchos se pueden dar cuenta. Pati, cuéntanos un poco esto de lo que es el contar, el no contar, el filtro de la información. Vemos que hay mucha información también por redes sociales o en la televisión que llega. Entonces, cuéntanos un poco de ese cuidado, cuánto es lo que se debe contar. Claramente hay un contexto, pero cuéntanos un poco de eso para nuestros espectadores. Mira, claro, uno de los desafíos importantes que los que trabajamos en demencia sabemos, y es que efectivamente todas las ideas que siempre mencionamos como tipos para poder manejar deambulación, todas las alteraciones que van ocurriendo, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, en este tiempo de pandemia se vuelven súper difíciles de hacer. Entonces, ahí también los profesionales hemos tenido que adecuar un poco las indicaciones, pero efectivamente, claro, a las personas que viven con enfermedad de Alzheimer, la comunicación que debe dárseles es simple. O sea, efectivamente, si están en etapas iniciales de la enfermedad, hay que aumentarles que estamos en un tiempo de pandemia, que en un tiempo que tenemos que estar dentro de casa, pero claro, pero además, por ejemplo, disminuir la cantidad de información que reciben, porque uno prende la televisión y si la tiene todo el día prendida, la información es abrumadora, o sea, no solamente para las personas que viven con demencia, sino para todo el resto que vivimos. La pandemia es abrumadora. Entonces, claro, uno debería tener información durante la mañana, quizás estos registros más bien oficiales de qué está pasando, en qué estamos, cuáles son las indicaciones. En Chile ha ido cambiando, ¿cierto? Algunas comunas han estado con restricción, ahora estamos toda la región metropolitana, por lo tanto, las indicaciones van cambiando día a día y eso tenemos que saberlo. Y yo creo que es importante a lo mejor saber la información de la mañana para tomar las medidas, también un poco para conversarlo con la persona que tiene Alzheimer, nuestro familiar, pero durante la tarde tenemos que tener otras actividades, música, tenemos que tener actividades motoras, tenemos que tener otras actividades durante el día que no estén focalizadas solo en la comunicación, porque eso es abrumador, sobre todo para alguien que tiene defectos en la memoria, donde obviamente queda con la memoria emocional de que algo malo está pasando, algo complejo está pasando, pero no me acuerdo además. O sea, nosotros por lo menos nos angustiamos, pero además nos acordamos de por qué nos angustiamos. La persona con Alzheimer no se acuerda muchas veces de por qué está angustiado, ¿sí? Pero está angustiado y se acuerda perfectamente que está angustiado. Entonces, ahí es importante dar información simple, y por otro lado también a lo mejor tomar las medidas que dice Diego, a lo mejor ahí Pao y Chacha me podrían ayudar con la respuesta, también de tomar otras ideas, por ejemplo, si le gustaba, no sé, ver alguna, no sé, la naturaleza, a lo mejor uno puede poner una película, ¿cierto? Puede hacer caminatas dentro de la casa, hacer la hora del té fuera de la casa, es decir, iniciativas que puedan tener cambios así dentro de la misma casa. Paola, tú, bueno, Sí. como cuidadora y también Chacha, que nos puedan contar, quizás Paola, para partir, como cuidadores, ¿qué es lo que uno puede, en este caso, realizar? Si nos puede dar algún comentario, realmente esta experiencia de distintos sectores pueden ayudar harto a lo que nos están viendo. Sí, dos comentarios que quería hacer. Con respecto a lo que estaba comentando Patricia recién, respecto a esta última pregunta, que lo hago brevemente y después contesto la tuya, Patricio, es, claro, ¿qué ocurre? Hay muchas veces que, aunque el familiar le explique a una persona con demencia lo que está ocurriendo y las medidas que tienden a tomar, hay una relación a veces media complicada con el familiar, ¿no? En el día a día. Que si se lo dice un tercero, de repente como que lo recepciona de otra manera. No pasan todos los casos iguales. Pero entonces lo que decía Patricia, obviamente no estar atomizando con la información de la televisión. Además, hay obviamente programas que captan muchas más las cosas más trágicas de la situación que es trágica, pero de repente cuando seleccionar algunos videos que haya en internet, que sean como, bueno, en este momento las medidas de precaución son estas. Entonces, que lo vean, y mirá lo que hablamos y compartirlo con que un tercero lo esté mencionando. Eso capaz que puede, en algunos casos, ayudar cuando la relación con el familiar, por el día a día y la complejidad, las convivencias son difíciles, imaginémonos en este escenario. Eso por un lado. Después, con respecto a tu pregunta, y hoy me acordaba cuando comentaba Diego también qué hacer para sustituir, ¿no?, ciertas actividades. Claro, a mí me tocó ser cuidadora de mi mamá,
que pasó por todas las etapas, tuvo 13 años la enfermedad, y hoy, bueno, veo experiencias de los casos que obviamente acompañamos a través de la asociación. Y lo que sí siempre tengo presente es que descubrí de mi madre cosas que ni siquiera sabía que le gustaban. Entonces empezamos como a generarle rutinas dentro de casa, bueno, 1 hora y media de música. ¿Qué música te gusta? Bueno, a mamá le encantaba Leonardo Fabio y se sabía todas las letras, terminamos todos cantando todo el tiempo, ya me preguntás cualquiera y te la canto. Canto horrible, ahora no me lo pidas, pero bueno, en realidad somos como que empezamos a encontrar cosas que a ella le gustaba escribir. Quizás en algún momento las oraciones no tenían algún sentido, pero cuando ella te las leía a su modo, sí recobraban un sentido y generaban una charla. Entonces, no sé, como que de repente habría que, esta instancia hay que aprovecharla para conocer al otro, ¿no? Y siempre, como decimos en nuestra asociación, hay que conocer la enfermedad para poder enfrentarla y sobrellevarla dentro del núcleo familiar. Pero también hay que aprender a conocer lo que todavía, la resiliencia, ¿no? Lo que nuestro familiar todavía sí puede hacer. Tendemos a siempre ver la enfermedad y lo que, bueno, ya no puede concentrarse en esto, ya no sigue una película, no lo podemos tener en la cocina porque obviamente puede haber un accidente. Bueno, no, de repente si estamos ahora compartiendo más, y si estamos en la cocina y le gustaba cocinar, darle alguna tarea, que obviamente no sea de riesgo, pero incluirlo en actividades, ¿no? Hacer ese espacio, por ejemplo, siempre decimos de nuestro centro de día, que tenía espacio de sociabilización con sus pares. Bueno, quizás aquí haya que generar en instancias que de repente decimos, no le va a gustar hacer esto, hasta doblar ropa, hacerlo juntos, tareas a hacer juntos, ¿no? Y quizás ahí al otro día te va a decir, ¿y hoy no tenemos que hacer esto? Y bueno, y sí, capaz que sí, y un día funcionará y otro día no funcionará. Hay que como que reinventarse todos los días, ir probando en el ensayo y en el error, hasta encontrar esos puntos de equilibrio que nunca son permanentes, son con altibajos, pero que nos ayudan a estar bien en familia dentro de este escenario. Sí. ¿Chacha? No, lo que quería decir, porque es muy rico todo lo que estamos escuchando, y como familiar también, cada enfermo es diferente uno al otro. La situación familiar es diferente. A veces es una hija que puede cuidar, a veces trabaja la hija y no puede. En esta circunstancia tan especial en que la persona está aislada y el que lo cuida a lo mejor no vive en el mismo lugar o tiene que trasladarse y estar con el familiar. Es tan nuevo todo que, por ejemplo, pienso así, los grupos de apoyo para familiares que estamos casi funcionando ahora como familiares que están ayudando a otro familiar, generan tantas estrategias, como bien dijo Diego, vamos a pasear por un museo, pero hay personas que requieren una consulta con el médico para calmarlo si se pone demasiado ansioso. Si en realidad quiere salir y el familiar no puede manejar la situación, para eso están ahora implementándose también estas cuestiones de hablar con los profesionales por teléfono, hacer las consultas, porque a lo mejor es un profesional médico el que puede ayudar a disminuir la ansiedad que tiene la persona enferma. Lo digo como puedo decir otro ejemplo que escuché en un grupo de apoyo, pero depende también de la ciudad y las medidas que tenga el país o la ciudad de control de sus ciudadanos en esta situación. Por ejemplo, una hija que tiene la autorización para estar con su padre cuidándolo y el padre quería salir todos los días, ella podía salir con el auto, podía llevarlo al padre como así para ir al médico, no bajarlo del auto y le daba unas cuantas vueltas por la manzana o por la ciudad y lo volvía a la casa. Es decir, sin que bajara del auto. Y esto lo calmaba esa ansiedad que tenía esta persona. Pero la señora tenía auto, estaba acostumbrada él a salir, a llevarlo ella a pasar el día a la casa de otro familiar, y lo único que hacía era ella distraerlo, ¿no es cierto? Entonces, miren, asistan a los grupos de apoyo que se ofrecen también de distintas asociaciones, si en su país todavía no está. Escuchemos, porque es infinita la cantidad de estrategias. A lo mejor una no nos viene bien y la otra sí. Por eso digo que es fantástica esta reunión de asociaciones que transmiten y comparten las experiencias, porque son los propios familiares los que aportan muchas veces ejemplos útiles que pueden ser transmitidos.
Es decir, y es muy rica la variedad, como decía Diego, Paola y Patricia, ¿no? Porque cada enfermo es diferente y a veces no asumir el familiar la total responsabilidad de qué hacer, consultar si tiene un grupo de apoyo, si no hay en su lugar, buscar dónde hay un grupo de apoyo, ver si le permiten ingresar, escuchar lo que los demás dicen, y bueno, informarse, pero no solos, miren, solos no se puede. Si no es un grupo, será otra persona, si no es el grupo local, será otro grupo, pero escuchar lo que otros familiares dicen, eso es como una enciclopedia, digamos, de oportunidades y de estrategias para implementar. Eso Sí. quería agregar nomás. Busquen grupos de apoyo, investiguen en alzheimeriberoamerica.org cuándo son los grupos. Por ejemplo, hay grupos de apoyo, vuelvo a repetir, el de México, por ejemplo, que es 2 veces por semana, martes y jueves, por ejemplo. Otros no pueden más que hacerlo una vez por mes, es decir, pero investiguen un poco en Alzheimer Iberoamérica, que vamos a ir perfeccionando estas ofertas, ¿no? de apoyos. Sí. Qué importante eso. Yo recalco nuevamente el sentirnos cerca, y tú decías algo, Chacha, que es súper importante, esto de que la carga no está solamente en los hombros de los cuidadores, sentir que hay más gente que también vive lo mismo, que también comparte experiencia, y que finalmente uno siente que no está solo. Es muy importante lo que tú dices. Ya vamos a ir cerrando, vamos con las últimas 2 preguntas y también leyendo los comentarios de la gente que sigue participando. Jimena Carvajal dice, saludos desde Arica, el norte de Chile, escuchándolos atentamente y se agradece mucho la información. También está Luis Alfredo Carcox, saludos desde Chile. También está Ruth Herrera, muchas gracias, nos dice. Jeb Saez, orgulloso de tener como jefa a Patricia Alegría, una gran profesional, ahí mandando saludos también. Pamela López Arenas, saludos y cariños a todos los profesionales. Silvia Serrentino, saludos desde Uruguay. Verónica Castro, saludos desde Mérida, Yucatán, México. Cecilia Serrano, saludos desde Argentina, también un saludo desde allá. Lisette Duque, saludos desde Alzheimer, Ecuador. Y Lisette Duque, ahí saludos también para Ecuador. Alicia del Valle Castillo, saludos desde Tucumán, Argentina. Carolina Andrea, saludos desde la Araucanía, del sur de Chile. Carolina Andrea, bueno, ahí la señora Julia nuevamente nos comenta. Paula González Sarabia dice, buenísimo todo lo que comparten, muy aplicable con nuestros pacientes y sus familiares. Y Cecilia Torre dice, hola, soy de México y mi madre de 85 años tiene Alzheimer. Mi familia y yo tenemos 2 meses de que tenemos el diagnóstico de un especialista, aunque su deterioro es de 4 o 6 años. Ahí también nos hacen los testimonios de cada uno de los familiares. Y hay 2 preguntas que las voy a hacer abiertas al panel para que podamos contestarlas en cada una de las palabras de ustedes, y de ahí después nos vamos a palabras finales para ir cerrando y despidiéndonos de nuestros amigos. Hay una pregunta bien interesante sobre el test neuropsicológico. Aquí está, dice, ¿qué opinan de la confiabilidad de las evaluaciones neuropsicológicas online? Algo que en tiempos normales se hace presencial. Hoy día es fundamental también quizás no cortar esos test, porque son muy importantes para ya sea trámites legales, médicos, etc. Y la otra pregunta, también para poder sumarla, y tenemos de responder las 2, en relación a los fármacos. Aquí la encontré, la voy a leer, acá está. Dice, buenos días para todos. Por favor, lean sobre los efectos secundarios de los fármacos psiquiátricos y podrán constatar que la agresividad, desorientación, disfagia, rigidez, alucinaciones se aumenta con los fármacos psiquiátricos, que en realidad los dopan, pero siguen deteriorando el cerebro y por ellos les aumentan las dosis o les combinan fármacos y todos ellos generan otras patologías y enfermedades. Bendiciones, nos dice. Bueno, son 2 temas. Por un lado, los exámenes neuropsicológicos online y todo este como debate que pueda existir con respecto a los fármacos. Partamos por Patricia. Yo me voy a referir a las evaluaciones neuropsicológicas, que es un poco mi área de experticia. Yo también creo que online no cambia lo presencial, o sea, la riqueza el otro día, ayer estaba viendo un artículo de lo que nos va a producir a nivel psicológico el no tacto, el no contacto, la inhibición táctil, o sea, de poder abrazar, tocar al otro.
nada va a reemplazar la posibilidad de estar juntos, de reírnos, no a través de una pantalla, sino que de estar juntos. Lo mismo pasa en evaluación neuropsicológica, o sea, yo creo que la riqueza que uno obtiene en una evaluación neuropsicológica presencial, donde uno ve la relación, ve una forma mucho más directa, la evaluación neuropsicológica no solamente es la aplicación de test, es la apreciación clínica del contexto en el que está el paciente y su familia. Por lo tanto, no solamente nos sirve qué vamos a aplicar o qué test vamos a aplicar, y en ese sentido, por supuesto, que no reemplaza lo presencial. Pero en el contexto que estamos, hay un montón de personas que necesitan un diagnóstico, que necesitan trámites legales, que necesitan una serie de toma de decisiones. La evaluación neuropsicológica nos orienta hacia una toma de decisiones en términos de medicamentos, en términos de decisiones legales, de decisiones familiares incluso. Por lo tanto, es necesario hacerla. Hay que minimizar, por supuesto, todos los factores de error, o sea, que la familia al otro lado le esté ayudando, o que no entienda bien la instrucción, o que no vea bien la pantalla cuando yo le proyecto pruebas. Si yo minimizo todos estos factores, por supuesto que la confiabilidad me aumenta en la evaluación neuropsicológica. Por lo tanto, es importante hacerlas en el contexto actual que estamos, cuando se pueden posponer. A mí me ha pasado que varias veces me han pedido evaluación, pero que pueden ser hechas el próximo año, no hay problema. Yo digo, mira, en este momento de pandemia concentrémonos en esto, la evaluación la haremos en marzo del año pasado, del año que viene, pero ahora a lo mejor los puntos son otros a lo cual abocarnos. Pero hay momentos en que la evaluación neuropsicológica sí tiene que estar en este momento, y en ese sentido es importante hacerla disminuyendo todos los factores que podrían interferir en la prueba y que podrían bajar la confiabilidad de la evaluación, pero hay que hacerla. Gracias, Pati. ¿Paola? Espera, que está en silencio. Ahora sí. Ahí me Ahí escuchan. Sí, Sí. se me había silenciado hoy. Yo como no soy ni médico, ni psicólogo, ni hago evaluaciones, y en la asociación nosotros no hacemos evaluaciones, lo que tengo entendido por los profesionales que voluntariamente asesoran en AUDAS, que, claro, en Uruguay tenemos otra realidad, entonces se estaban haciendo presenciales la mayoría, ¿no? Sí. Pero lo único que voy a resaltar, porque no voy a hablar de un tema que no sé, es, como decía Pati, ¿no? ¿Cuál es la importancia del diagnóstico precoz? De tener un diagnóstico a tiempo. En una situación no pandémica, he visto personas llegar con un diagnóstico recién hecho en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Sí. Y eso da mucha pena, porque en realidad ahí no teníamos esta situación para preguntarnos, ¿no? Si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, en una situación normal, muchas veces no vemos o no queremos ver ciertas cosas, y cómo eso va a traer una consecuencia grave mayor, ¿no? Porque obviamente cualquier intervención de manera temprana va a apuntar a la mejor calidad de vida y a poder hacer intervenciones para no solo retrasar el avance de la enfermedad, sino poder hacer muchas más cosas que son, bueno, tratamientos no farmacológicos que sí pueden implementarse y que sí pueden ayudar. Quería hacer esa reflexión que me parece importante y que se da muchísimo en la práctica, ¿no? Sí, así es. Diego, ¿tú nos puedes contar algo sobre esto? A ver, yo lo que me gustaría pensar con ustedes son dos puntos. Primero que nada, que no creo que hay fórmulas, ¿no? Creo que la importancia, inclusive de nuestras organizaciones, es que podemos ver el caso a caso. Entonces, si decimos, había una pregunta que tenía que ver con los fármacos, también, no solamente con las evaluaciones neuropsicológicas, y bueno, creo que tenemos que considerar cada caso y qué está pasando y cuál es su contexto, y cuáles son las diferentes estrategias de abordaje, qué dicen los diferentes profesionales que están acompañando a esa familia, cuáles son las posibilidades de cada familia y qué es lo que funciona con cada uno, ¿no? Cuando uno habla sobre todo de psicofármacos, uno no puede tener fórmulas mágicas o uno no puede hacer generalizaciones, sino uno tiene que ver qué pasa con cada caso, ¿no? Y esto creo que es fundamental para entender lo que es la demencia. La demencia, más que cualquier otra enfermedad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que cada uno le toca vivir y cómo es esa dinámica familiar tan particular. Lo hablaba Pau hace ratito, ¿no? La relación del cuidador con la persona que
tiene Alzheimer. Es única y eso solamente lo pueden conocer alguien que los acompaña en el día a día, ¿no? Entonces esto creo que es fundamental. Y también tiene que ver con esto, con esto que hablábamos recién, que es nadie se queda atrás, nadie está solo, ¿no? Y en esto nos tenemos que sentir acompañados por otros. A mí me encantó lo que dijo Chacha, de que no se puede solo, esto no se puede solo, y eso hay que tenerlo bien claro. Y todos los familiares que nos están viendo ahora tienen que acordarse de eso, no se puede solo. Y yo les digo más, el costo de la exclusión es infinitamente más caro que lo que cuesta incluir. Y eso desde las asociaciones, desde los países, los gobiernos, todos tenemos que acordarnos de eso. Cuesta muchísimo más excluir a la gente que incluirlas. Entonces, no nos olvidemos de que hay que incluir a todos y hay que sentirnos qué significa incluir, acompañar, qué significa incluir, estar al lado y poder pensar con cada familia, con cada persona, cómo es su caso y cómo los podemos ayudar. Sí. ¿Chacha? La reflexión es tan amplia, a ver si, ¿a qué me remite de alguna manera? Primero, las asociaciones, todas las asociaciones tienen profesionales, voluntarios y profesionales de la salud también. Entonces, cuando hay preguntas de esta naturaleza, me remito ahora a lo de los psicofármacos, cómo administrar los remedios, la medicación, etcétera, casi siempre son derivadas al profesional online, si es necesario, más en esta etapa que ningún profesional va a estar en una sede o en una asociación para atender, pero sí están comprometidos y contestan y responden. Me lleva también a pensar cómo se modificó históricamente la composición de la coordinación de los grupos de apoyo. En origen, estoy hablando también yo participé como familiar en un grupo de apoyo. La persona que coordinaba un grupo de apoyo era un familiar en lo general, con experiencia, podía ser un terapista ocupacional, pero alguien que tenía experiencia en la asociación y también como familiar. Con el tiempo, fue de alguna manera asumido también por profesionales de la salud, psicólogos, y lo que yo vi ahora en los grupos que se están utilizando ahora, que utilizan Zoom, que reúnen 25 personas o hasta más, como fue con la experiencia de México, de Monterrey, es como estos temas que surgen como surgieron ahora, requieren que la coordinación, sería un aprendizaje que hago para mí misma y pensándolo, necesitaría tener un voluntario familiar con mucha experiencia, que sabe bien qué pasa en la organización, si hay algún voluntario psicólogo fantástico y un médico de familia, que esté atento a las preguntas, porque estas preguntas en los grupos de apoyo son súper habituales. Y en general se demora una respuesta para otra reunión o se lo deriva a que se comunique con un profesional de la asociación, se demora. Y a lo mejor en un grupo de apoyo, en este canal de comunicación, el tener un médico que sepa lo que es trabajar con una asociación y con este tipo de grupos de apoyo, ayuda mucho en el momento a no demorar una respuesta, ¿no? Es una reflexión que hago porque también nosotros estamos aprendiendo en las modalidades de coordinar grupos de apoyo, porque ahora los familiares tienen mucha información que reúnen de internet, que buscan en charlas, en conferencias, entonces es un aprendizaje más sobre nuestro propio accionar como asociaciones. Esto es lo que quería transmitirles, ¿no? Muchas gracias, Chacha. Pati, ¿algún comentario? Sobre psicofármacos, yo diría, claro, todos abogaríamos por un mundo sin psicofármacos, eso sería lo ideal, pero efectivamente los medicamentos antidemenciantes, los antipsicóticos, los antidepresivos ayudan en el proceso de la enfermedad. La dosis para cada paciente es muy distinta, algunos no necesitan durante todo el trayecto de la enfermedad, algunos sí la necesitan, por lo tanto, cada caso es bien particular.
Y en eso Diego tiene toda la razón. Una persona, y Chacha también que lo mencionó, una persona que vive con Alzheimer es una persona con características biológicas, químicas, sociales distintas, y por lo tanto ahí es súper importante el médico de cabecera quien determine si es necesario un psicofármaco, en qué dosis, en qué momento, para medicarlo. Sí, así es. Lo recomendable es Y ver un médico, un especialista. Sí. ¿Chacha? Sí. una cosita, Patricio, permitime antes de terminar, y muy agradecida, es a las familias, a las empresas, a los funcionarios públicos, que tengan en cuenta de ayuda que puedan ofrecer para sostener también a las asociaciones durante el periodo de recuperación de la crisis, que va a afectar la gestión y la administración de las organizaciones. Es decir, esto también para las asociaciones es muy importante, de parte de los familiares, de aquellos donantes, de los que puedan auspiciar y puedan sostener toda esta actividad que las asociaciones realizan en nuestra región, que como digo, pasan muchos avatares de otro tipo también, ¿no? Así que esto, recuerden, como logró León en la cena virtual, que muchas personas solidarias van a saber que están ayudando a asociaciones que hacen mucho en sus comunidades para enfrentar la problemática y aliviar el sufrimiento. Con esto cierro y muchas gracias. Sí, vamos a ir cerrando. Agradecer a todos los que se conectaron. Marisa ahora dice, nos escribe desde Necochea, Sandra desde Tucumán, Diana desde Antofagasta, en fin, mucha gente conectada. Agradecerle también a ustedes, tuvimos casi 1 hora 40, así que también les pedimos disculpas por la extensión, pero estuvo muy entretenido, muy enriquecedor también, y hubo mucha gente conectada de forma constante. Agradecerles también a los invitados y también escuchar sus palabras finales de reflexión, ya para ir cerrando nuestra transmisión. Diego, comencemos contigo, cuéntanos palabras finales, también saludos para nuestros espectadores. Bueno, la verdad que primero que nada un gusto poder haber compartido este espacio con ustedes. Me queda claro, primero que nada, la importancia de las asociaciones que tienen que ver con el Alzheimer, que ayudan a que nadie quede solo, que todos podamos sentirnos acompañados y sobre todo en crisis como estas, ¿no? Y transmitir a toda la gente que nos escucha la posibilidad de buscarnos, ya sea en Chile, en Uruguay, en Argentina y en el resto de América Latina, de buscarnos en las redes sociales y de sentirse acompañados por nosotros. También adhiero a las palabras de Chacha, creo que es importantísimo la articulación entre el Estado y la sociedad civil, trabajar conjuntamente es importantísimo, y ver cómo podemos seguir avanzando, porque si algo ha puesto en evidencia esta pandemia es que cuando no hay políticas públicas realmente se produce la exclusión, ¿no? Y en el caso de Tucumán particularmente, les quiero contar que tenemos la primera ley de Alzheimer del país a nivel provincial y lamentablemente no ha sido reglamentada. Ya han pasado 3 años desde que fue promulgada, y la ley habla de la creación de una política pública, ¿no? Entonces, en este momento atravesamos una pandemia y no tenemos una política pública para personas con Alzheimer. Y esto en todos los casos. Entonces, creo que es importante tomar esta experiencia que estamos viviendo y tener en cuenta que es importantísimo tener políticas públicas y sobre todo para grupos de riesgo como las personas con Alzheimer y sus familias, ¿no? Entonces, trabajar esto, y esto solamente lo podemos trabajar con la ayuda de todos. Como decíamos recién, no estamos solos, lo tenemos que hacer acompañados, y esto solamente lo podemos hacer si nos unimos todos, Estado, sociedad civil, voluntarios, empresas, toda la gente que está involucrada. Muchas gracias, Diego. Paola, palabras finales ya para ir cerrando. Buenísimo. Bueno, vuelvo a agradecer en nombre de Audas el espacio. Siempre en nuestra asociación, en cada de los últimos actos o reuniones presenciales, lo que primero hacíamos era agradecer. Y teníamos una lista tan grande y nos sentíamos tan contentos de poder decir, no podemos nombrarlos a todos. Y la verdad que siempre tuvimos gente que apoyó la asociación desde diferentes ámbitos, ¿no?
Y hoy en realidad seguimos agradeciendo, pero vamos incorporando nuevos verbos, ¿no? Y además del reinventarse, estamos aprendiendo. Aprendemos como equipo dentro de la comisión, aprendemos como equipo con los técnicos, que estamos teniendo otro tipo de relación más cercana, porque la sinergia tiene que ser otra, aprendemos con los familiares, aprendemos en red, como dije hoy al principio, de todos los colaboradores y los voluntarios de otras asociaciones en el intercambio de experiencias. Y además queremos decir algo, bueno, quiero decir algo en nombre de Audas, que siempre lo mencionamos también y creo que hoy es muy importante tenerlo presente, es que los mensajes y la información que transmitimos y que compartimos no solamente son para asociaciones, familiares, cuidadores, personas con diagnósticos, sino que es para toda la población en general. Porque realmente, como decía hoy Chacha y todos compartieron, y me adhiero, solos no se puede, y muchas veces al desconocer la enfermedad o qué podemos hacer frente, no sé, siempre nos poníamos en el caso de, bueno, estoy frente a frente con una persona, ¿no? Todo lo presencial que vivimos, con una persona con Alzheimer o con un familiar que tiene una persona con este tipo de demencia, y no sé qué hacer, no sé qué decirle, cómo reaccionar, ¿no? Bueno, hoy no tenemos esa situación, pero tenemos los medios para mandar un mensaje, ¿cómo estás? ¿Precisas algo? Acá estoy, ya sea un vecino, el padre de un amigo, un compañero de trabajo, siempre tratamos de incluir a la población que hoy no está viviendo esta realidad, pero que tiene gente conocida que sí pueda estar viviendo. Y no saben lo mucho que se puede hacer acompañando. Entonces, hoy que tenemos la posibilidad, de repente, bueno, no nos tenemos que enfrentar a eso de, bueno, ¿qué hago si te tengo enfrente? Bueno, pero sabes que no te tengo enfrente, pero acá estoy, para lo que precises, porque es muy importante para las familias y para las personas con diagnóstico que la gente esté cerca. Y además, hoy o mañana también pueden estar viviendo esa realidad y van a necesitar un apoyo. Así que transmitir eso, que esta información y todo lo que intercambiemos es para todas las personas en general. Muchas gracias, Paula. Chacha, cuéntanos, palabras Un finales. segundito, porque a lo que dice Paola, no estamos solos, a las personas que nos necesitan. Nosotros en las asociaciones, los que nos toca en el momento, digamos, conducir o ser autoridades, tampoco estamos solos, porque tenemos todas las asociaciones, equipos de un comité científico excepcional, son profesionales excepcionales, los mejores y más conocedores de cada asociación, conforman un equipo, un comité científico que están a la par asesorándonos y trabajando con nosotros. Lo mismo pasa con Alzheimer Iberoamérica, tiene un comité científico que preside el doctor Raúl Gutiérrez en este momento. Es decir, esta labor, nosotros en este momento estamos a cargo como autoridades de alguna institución o como CEOs, o como les llamemos, directores ejecutivos, pero no estamos solos tampoco como asociación, como equipo de trabajo, ¿no? Como organización. Tenemos al lado nuestro este comité científico de profesionales excepcionales realmente que, bueno, participan en todos nuestros congresos y aparte cotidianamente nos apoyan. Solamente esto para cerrar con un enorme agradecimiento a Patricio, mi tocayo, y nos vemos pronto. Muchas gracias. En nombre de Alzheimer Iberoamérica. Gracias a todos los que se han conectado. Patricia, palabras para ir cerrando. Estaba revisando y tenemos un alcance de casi 3.000 personas. En este poquito ratito alcanzamos a harta gente, así que cuéntanos para ya despedirnos de nuestros amigos que se han conectado. Sí, yo creo que esto ha sido una entrevista entre amigos, y eso es lo que caracteriza estos encuentros de los viernes, que ha sido entre amigos, y esta particularmente entre amigos muy cercanos, que es el Cono Sur, ahí potenciándonos. Y yo creo que hemos aprendido como los virus, o sea, una de las grandes facultades que tienen los virus es que trabajan colaborativamente. Cuando son puestos en jaque, mutan porque se unen y trabajan colaborativamente, y por eso son tan difíciles los virus de batallar contra ellos. Entonces yo creo que las asociaciones hemos aprendido a trabajar como los virus, trabajar colaborativamente, y en ese sentido sabemos hacerlo. O sea, yo una de las cosas que siempre digo es, las asociaciones sabemos hacerlo, y más encima sabemos hacerlo a bajo costo. O sea, quien más tiene expertise somos nosotros, y además los hacemos a bajo costo. Entonces yo tomo las palabras de Chacha acerca de las donaciones. No hay plata mejor invertida que en una asociación,
en naciones de apoyo, por ejemplo, como Alzheimer Iberoamérica, como Fundación León de Tucumán, como Audas de Uruguay, porque efectivamente trabajamos a bajo costo, trabajamos sabiendo lo que hacemos a las personas que estamos ayudando con alta implicancia dentro de las personas, por lo tanto, somos asociaciones que estamos apoyando también en este tiempo de pandemia, donde las personas más vulnerables son las que se ven afectadas en este tiempo. Así que gracias a todos por participar, Chacha, Pao, Diego, que están en el corazón mío particularmente y en el corazón de la corporación, por haber aceptado esta invitación. La verdad, un gusto y gracias por invitarnos. Sí, agradecerle a todos y a todas, bueno, a ustedes primero también, a los que se han conectado, a los que han interactuado. Como les contaba, la interacción, el alcance, tuvimos casi 3.000 personas y ojalá que se difunda más. Y también contarles que vamos a seguir en estos viernes de conversación. Yo me quedo con la frase de sentirnos cerca como un concepto importante de lo que hemos conversado. Así que nos vemos el próximo viernes en esta misma transmisión por la página de la Corporación Alzheimer Chile a las 3 de la tarde en un nuevo programa de estas conversaciones interesantes que nos mantienen cerca y conectados. Nos vemos, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao, gracias.